Bien, dejemos al autor por un momento y pasemos a la siguiente gran pregunta. Si no sabemos quién escribió, ¿podemos averiguar para quién era? La investigación cambia de foco. Ahora buscamos a la audiencia. Y aquí tenemos la única pista geográfica clara que aparece en todo el texto. Pero claro, tiene truco. Es ambigua. ¿Qué quiere decir los de Italia os saludan? ¿Que el autor está en Italia y saluda a gente que está fuera? ¿O que está, por ejemplo, en Éfeso con un grupo de italianos y manda saludos a Italia, probablemente a Roma? Pues la mayoría de los expertos cree que lo más probable es lo segundo. Y la verdad es que hay bastantes pistas que apuntan a Roma. Por ejemplo, los primeros escritos cristianos que mencionan hebreos, como la famosa primera carta de Clemente, se escribieron en Roma. Que la conocieran tan bien y tan pronto allí, pues hombre, sugiere que la carta llegó a Roma desde el principio. El caso a favor de Roma es bastante fuerte, sí. Vale, perfecto. Tenemos un lugar probable, Roma. Ahora viene la pregunta del millón. ¿Qué narices estaba pasando allí? ¿Qué crisis, qué problema tan gordo había para que alguien escribiera luego tan intenso y tan urgente? Es que la vida de los cristianos en Roma en el siglo I no fue un camino de rosas, para nada. Tuvieron al menos 2 momentos de presión brutal. Primero, con el emperador Claudio, que expulsó a los líderes judíos, y claro, eso arrastró a los cristianos que venían del judaísmo. Y luego vino lo peor, la persecución terrible y sangrienta de Nerón, después del gran incendio de Roma. Y aquí, ojo, está la clave de todo. Con Claudio el problema era ser judío, así que no había escapatoria posible. Pero con Nerón el objetivo eran los cristianos, solo los cristianos. Y esto creó una tentación tremenda para los que venían del judaísmo. Si dejaban la iglesia y volvían a la sinagoga, que era una religión legal y protegida, podían salvar el pellejo. Era elegir literalmente entre la fe y la vida. Claro, si entendemos esto, de repente la estrategia del autor cobra todo el sentido. Esto no es un libro de teología para una biblioteca. ¿Qué va? Es un argumento de emergencia, una intervención para la supervivencia espiritual de su gente en medio de un peligro mortal. Por eso mismo, Hebreos no empieza como una carta típica, con saludos y demás. Los especialistas dicen que en realidad es una homilía, o sea, un sermón puesto por escrito, pensado para ser leído en voz alta, para que la gente lo escuche y se convenza. De ahí viene toda esa fuerza, ese poder que tiene al leerlo. Y tiene un estilo muy particular. A diferencia de Pablo, que muchas veces primero explica la teoría y luego la práctica, este autor lo mezcla todo. Es como si estuviera tejiendo. Pasa de una explicación teológica súper profunda a un aviso directo, cuidado. ¿Por qué? Porque la teología no es un adorno, es la base para la decisión que tienen que tomar. Y toda su argumentación se apoya en una base muy sólida. La historia de Israel, el Antiguo Testamento. El texto está plagado de referencias a las escrituras judías. El autor utiliza figuras como Moisés, los sacerdotes, los sacrificios del templo para construir su argumento principal, que lo nuevo es superior a lo antiguo. Y el argumento central es muy directo. Jesús es superior. Y punto. Superior a los ángeles, superior a Moisés, superior a los sacerdotes del templo. Su sacrificio es el único y definitivo. El mensaje para esa gente que leía la carta era demoledor. Oíd, volver a la sinagoga no es volver a casa. Es darle la espalda a la revelación final de Dios. No es un refugio, es un retroceso. Así que, después de poner todas las pruebas sobre la mesa, ¿a qué conclusión llegamos? ¿Podemos cerrar el caso, aunque sea con una solución provisional de este misterio milenario? Pues el escenario más probable que nos dibujan todas las pistas es este. Un predicador anónimo, brillante, le escribe a un grupo de cristianos en Roma. ¿Cuándo? Justo en mitad de la terrible persecución de Nerón. ¿Para qué? Para suplicarles que no abandonen la fe para salvar la vida. Porque si lo hacían, iban a perder algo infinitamente más importante. Y su llamada a la acción final es esta. El campamento, que era la sinagoga, representaba la seguridad, lo aceptado. Pero Jesús sufrió fuera del campamento, fue un rechazado. Así que la llamada del autor es: identificaos con Él, sufrid con Él. Elegid la vergüenza con Cristo antes que la seguridad sin Él. Una decisión brutal, absolutamente radical. Y claro, todo esto nos deja con una pregunta que sigue resonando 2000 años después, porque las circunstancias cambian, pero la decisión de fondo es muchas veces la misma. ¿Qué significa hoy en día salir del lugar seguro? ¿Estar dispuesto a salir de nuestra zona de confort por defender aquello en lo que creemos? Esa es la pregunta que Hebreos nos lanza directamente a todos. Bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir en un texto que es a la vez una pieza clave del Nuevo Testamento y, la verdad, un completo enigma.
Un enigma total. Es que, a ver, imaginemos que nos llega una obra increíblemente elocuente, súper influyente, pero no sabemos con certeza quién la escribió, ni a quién iba dirigida, ni cuándo. Es como encontrar un cuadro maestro sin firma. Exacto. Un interrogante gigante. Hay una cita muy famosa de Orígenes, que fue uno de los grandes de la Iglesia primitiva, allá por el siglo III. Él resume el misterio perfectamente. ¿Qué dijo? Pues después de darle 1000 vueltas a todas las teorías sobre el autor, dijo simplemente: en cuanto a quién escribió la epístola, en verdad solo Dios lo sabe. Me encanta. Y fíjate que casi 2000 años después, seguimos más o menos igual. Solo Dios sabe. Es genial. Y esa va a ser un poco nuestra misión en el análisis de hoy. Vamos a bucear en la carta a los Hebreos, a buscar las pistas que esconde el propio texto. A ver qué sacamos en claro. Intentaremos reconstruir el contexto, entender esa forma literaria tan única que tiene y descifrar el mensaje, que era un mensaje urgente para una comunidad que, como veremos, estaba literalmente al borde del abismo. Totalmente. Venga, pues empecemos por la pregunta del millón. El autor. Durante mucho tiempo se asoció con el apóstol Pablo, ¿no? Sí, esa es la tradición, sobre todo en algunos manuscritos antiguos. Pero es que cualquiera que lea a Pablo y luego lea a Hebreos, nota que el estilo es radicalmente diferente. La diferencia es abismal. Es como leer a Cervantes y luego a Borges. Son dos genios, pero, vamos, es obvio que no son la misma persona. Desde luego, el griego de Pablo es potente, es directo, a veces incluso un poco abrupto. El griego de Hebreos es, de lo más refinado y culto de todo el Nuevo Testamento. O sea, no es el griego común de la calle. Para nada. Es el de alguien con una educación formal elevadísima, un maestro de la retórica. Y su conocimiento del Antiguo Testamento es extraordinario. Cita la versión griega, la Septuaginta, de memoria. ¿Cuántas citas hay? Pues más de 30 citas directas y muchísimas más alusiones. Se nota que este autor vivía y respiraba esas escrituras. Vaya, me lo imagino como una especie de catedrático de literatura clásica que a la vez es el consejero espiritual de su gente. Una combinación rarísima. Totalmente. Y ahí está la clave de su perfil. Es un intelectual, sin duda. Construye un argumento teológico que es complejo, sostenido de principio a fin, como un arquitecto. Pero no es frío. No, para nada. Y eso es lo fascinante. No es un académico frío. Entretejido en toda su exposición hay una pasión de pastor. ¿Cómo se nota eso? Pues interrumpe su propio argumento para suplicar, para rogar a sus lectores que se mantengan firmes. Usa expresiones como hermanos santos o amados. No está escribiendo un tratado, está escribiendo para salvar a su gente. Claro. Por eso se han propuesto tantos candidatos, ¿sabes? Bernabé, el elocuente Apolos, Lucas, incluso se ha llegado a sugerir a Priscila. Pero bueno, son todos especulaciones. De acuerdo. El autor es un genio anónimo. ¿Y los destinatarios? El texto es bastante parco en detalles. La única pista geográfica que da es una frase un poco ambigua al final. Sí, en el capítulo 13. Los de Italia os saludan. Esa frase ha generado un debate enorme, porque se puede interpretar de dos maneras. O el autor está en Italia escribiendo a otro sitio. O está fuera de Italia, con un grupo de italianos, y envía saludos hacia Italia. Exacto. Pero la evidencia más sólida, la que tiene más peso, apunta a que la carta fue enviada a una comunidad de creyentes en Roma. ¿Y por qué? ¿Qué más hay aparte de esa frase? Pues la prueba más fuerte es que las primeras citas que tenemos de Hebreos vienen de otro escrito, la primera carta de Clemente, que se redactó en Roma sobre el año 96. Ah, vale. Eso sugiere que la carta circulaba y era muy conocida allí desde muy temprano, y tiene mucho sentido si Roma fue su destino original. Y el contenido encaja, supongo. El contenido encaja perfectamente con una comunidad de cristianos de origen judío. Gente muy familiarizada con las escrituras, con el templo, los sacrificios, todo el universo simbólico del judaísmo de esa época. Y aquí es donde la cosa se pone, realmente interesante y la tensión empieza a palparse. Porque el texto sugiere que esta comunidad no estaba simplemente recibiendo una lección de teología. Para nada. Se enfrentaban a una decisión crucial, una crisis existencial. Exacto. Aquí es donde todas las pistas convergen. El escenario más probable, nos sitúa en Roma a mediados de la década de los 60 del siglo I. Un momento terrible para ser cristiano en Roma. Terrible. Es la época de la gran persecución del emperador Nerón. Que además no era la primera que sufrían, ¿verdad? El texto parece aludir a problemas pasados. No era la primera.
El autor menciona que ya habían soportado un gran combate de padecimientos, y eso encaja muy bien con la persecución bajo el emperador Claudio sobre el año 49. Pero esta de Nerón era diferente. Era muy diferente, y esto es clave para entender la carta. La de Claudio fue contra los judíos en general. La de Nerón, después del gran incendio de Roma en el 64, estaba dirigida específica y sádicamente contra los cristianos. Los usó como chivos expiatorios. Lo que creaba una disyuntiva terrible para estos cristianos de origen judío. Una elección imposible. Una disyuntiva brutal. Podían abandonar la iglesia cristiana, dejar de identificarse con ese grupo maldito y volver a la seguridad relativa de la sinagoga. Claro, porque los judíos no eran el objetivo principal de Nerón. Exacto. El judaísmo era una religión reconocida por el imperio. Pero como cristianos, estaban en el punto de mira. Se enfrentaban a la tortura y la muerte. Es que... Y la carta a los hebreos es, en esencia, un ruego apasionado, un argumento teológico potentísimo para que no tomen ese camino de vuelta. Espera, esto es muy fuerte. Les está diciendo a unos cristianos de origen judío que están viendo cómo arrestan a sus amigos, que toda su herencia, los profetas, Moisés, el templo, es básicamente la versión beta. Sí, es una forma de verlo. Que Jesús es el software final y que volver a lo anterior es un error catastrófico. No se arriesgaba a que lo vieran como una ofensa, como una anulación de su propia historia sagrada. Absolutamente. El riesgo era enorme, y por eso el argumento es tan sutil y a la vez tan insistente. Fíjate que no dice que lo anterior fuera malo, Claro. sino que era incompleto. Lo presenta como una sombra, una preparación para la realidad que ha llegado con Cristo. Es un llamado a no volver atrás, a no buscar refugio en la sombra por miedo a lo que se les venía encima. Es un aguantad, no cedáis. Entendido. Así que tenemos a este autor brillante escribiendo a una comunidad aterrorizada. Pero la forma en que lo hace es extraña. Sí, no es una carta normal. No empieza como una carta, ¿verdad? Se lanza directamente al tema, casi sin respirar. Exacto. Es que es una obra de naturaleza dual, y eso la hace única en el Nuevo Testamento. En el fondo, es una homilia, un sermón. El propio autor la llama una palabra de exhortación, al final. Está diseñada para ser leída en voz alta en una congregación, pero se transmite en forma de carta. O sea, un sermón por correo. Básicamente. Por eso no tiene el saludo inicial típico de Pablo, apóstol a la iglesia en, y arranca con ese prólogo tan solemne y majestuoso. Pero sí acaba con saludos personales y bendiciones, como una carta normal. Y esa naturaleza oral se tiene que notar en el lenguaje, me imagino. No es un texto para leer en silencio. Muchísimo. Está lleno de técnicas retóricas pensadas para el oído. Por ejemplo, en el griego original, el primer versículo es una obra de arte sonora. Sí. Empieza con 5 palabras que comienzan con la misma letra, la letra pi. Polúmeros, kai polútropos, palaioceos, lalesas, toispatrasin. Es un recurso de aliteración muy potente para captar la atención. Vaya, o sea que no es solo un teólogo, es casi un publicista del siglo I. Ríe, un poco sí. Está usando trucos de sonido, como un jingle, para que el mensaje se te clave en la cabeza desde el segundo 1. Eso te cambia la perspectiva. Totalmente. Quería que el sonido de sus palabras impactara, que cautivara a la audiencia. Usa el ritmo, el equilibrio de las frases, todo para mantener a sus oyentes al borde del asiento. No está escribiendo para que lo analicen en un seminario, está predicando para que no abandonen la fe esa misma semana. Y la estructura interna también rompe moldes. No sigue ese esquema que vemos en otras cartas, como Romanos, de primero la parte doctrinal densa y luego al final la aplicación práctica. En absoluto, esa es una de sus características más sobresalientes. El autor va entrelazando la teología con la exhortación práctica de una forma magistral. No espera al final. No, constantemente interrumpe su propio argumento teológico para lanzar advertencias directas, apasionadas, a la audiencia. Es como si un profesor estuviera explicando una idea compleja de física cuántica y de repente parara, mirara a sus alumnos y dijera: «Prestad atención, porque de entender esto depende que no voléis por los aires». Esa es la sensación, exactamente. Cambia de la tercera persona al nosotros para incluirse. Pasa de la exposición a la exhortación y de vuelta otra vez. Esta técnica crea una sensación de urgencia, de relevancia inmediata. La doctrina no es algo abstracto. La principal, que se presenta desde esa primera frase tan poética,
es la superioridad y la finalidad de la revelación de Dios en Jesucristo. El argumento es que el mismo Dios que habló en el pasado a través de los profetas, ahora, en estos últimos días, ha hablado de forma definitiva a través de su Hijo. El mensaje es claro. No hay una revelación posterior. Esto es el final del camino. Exacto. La revelación en Jesús es el clímax de la historia. Por tanto, alejarse de Jesús, no importa en qué dirección, ya sea de vuelta al judaísmo o a cualquier otra cosa, ¿Es alejarse de Dios? es alejarse de Dios. No es un paso lateral, es un paso atrás que te aleja del punto final de la historia de la salvación que ellos mismos habían abrazado. ¿Y cómo desarrolla esa idea de superioridad? Porque lo hace de una forma muy metódica, casi como un abogado presentando un caso. Lo hace de forma sistemática y, la verdad, abrumadora. Usa las mismas escrituras que sus oyentes conocían tan bien para probar su punto. Demuestra, paso a paso, que Jesús es superior a todo lo que ellos consideraban sagrado. Por ejemplo, Es superior a los ángeles. Para ellos, los ángeles eran seres celestiales poderosísimos, mediadores de la ley de Moisés. Pero el autor cita los Salmos y pregunta, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? ¿Es un jaque mate teológico? totalmente. Y no se detiene ahí. Va directo a por la figura más importante para ellos después de Dios. Moisés. El gran legislador. Y dice que Moisés fue un siervo fiel en la casa de Dios, pero Jesús es el Hijo sobre la casa de Dios. La diferencia es de estatus, de naturaleza. Y luego, Ataca el corazón de su sistema religioso. eso es. El sacerdocio argumenta que Jesús es un sumo sacerdote superior al sacerdocio levítico porque su sacerdocio no se basa en la genealogía, sino en un juramento de Dios, según un orden más antiguo y misterioso, el de Melquisedec. Y claro, si el sacerdote es superior, su sacrificio también tiene que serlo. Supongo que ese es el punto culminante del argumento. Crucialmente. Ese es el clímax. Su sacrificio en la cruz es superior a todos los sacrificios de animales que se ofrecían una y otra vez en el templo. Que eran repeticiones. Eran sombras, repeticiones que nunca podían limpiar la conciencia del todo. El de Jesús, en cambio, fue un sacrificio único, perfecto, y ofrecido una vez y para siempre. Un sacrificio que inaugura un pacto nuevo y superior. Y esto nos lleva a algunas de las partes más difíciles de la carta, las advertencias sobre el peligro de la apostasía, de caer de la fe. Son pasajes que han generado muchísimo debate. Sí, son sin duda de los pasajes más solemnes y debatidos de todo el Nuevo Testamento. El texto es muy claro y muy severo. Dice que quienes, habiendo conocido la verdad y gustado del don celestial, la abandonan deliberadamente, se enfrentan a consecuencias espirituales desastrosas. No se anda con rodeos. Para nada. Habla de que es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento. Que suena increíblemente tajante. El autor es deliberadamente ambigua. Quiere asustarlos, pero sin cerrar una doctrina sobre si pueden perder la salvación. Creo que esa es la mejor forma de verlo. A pesar de la dureza, el texto es poco explícito sobre la naturaleza exacta de esa caída. A lo largo de la historia, la interpretación más común es que se refiere a la pérdida de la salvación. Pero hay otras visiones. Sí, otros teólogos han propuesto que se refiere a la pérdida de la recompensa o de la oportunidad de cumplir la misión de Dios. El objetivo del autor no parece ser sentar una doctrina sistemática, sino Usar el lenguaje más fuerte posible para sacudir la conciencia de sus oyentes. es una estrategia pastoral, no dogmática. Exacto. En resumen, tenemos una auténtica obra maestra anónima. Un sermón apasionado de una profundidad teológica increíble, enviado como carta a una comunidad de cristianos en Roma, muy probablemente durante la brutal persecución de Nerón. Y su mensaje es una llamada desesperada y a la vez esperanzada a la perseverancia. El autor les dice: no os refugiéis en la seguridad aparente del pasado, en las estructuras que conocéis y que os ofrecen un salvavidas temporal, sino que Jesús es la revelación final y superior de Dios. Permaneced con Él, aunque eso implique sufrimiento y oprobio. la esencia de ese reto se resume en una frase potentísima del capítulo 13, que es casi el clímax práctico de toda la carta. Una imagen que se te queda grabada. Sí, es la llamada salir del campamento para llevar el vituperio de Jesús. Para sus oyentes, el campamento, o el lugar seguro, era una metáfora muy clara. La sinagoga. Era la sinagoga,
la vuelta a una identidad judía que no estaba siendo perseguida en ese momento, pero el autor les invita a elegir la lealtad espiritual por encima de la seguridad física. Una disyuntiva que, vamos, trasciende por completo su contexto original. Y esto nos deja con una idea para reflexionar. La carta argumenta de forma muy potente que todas las estructuras religiosas que eran familiares para su audiencia, el templo, los sacerdotes, los sacrificios, eran en realidad solo sombras temporales de una realidad espiritual superior. La pregunta que podríamos hacernos hoy al escuchar este mensaje es: ¿cuáles son nuestros lugares seguros modernos? Buena pregunta. ¿Qué estructuras, ya sean religiosas, culturales, políticas o ideológicas, por familiares y cómodas que nos resulten, podrían estar impidiéndonos abrazar una verdad más profunda, aunque sea más exigente? En definitiva, ¿dónde resuena hoy para cada cual esa llamada a salir del campamento?